Buenas tardes. En el día de hoy vamos a iniciar con digamos, todo lo concerniente al periodo 2 de CLEI 3. Estamos en este momento iniciando una nueva etapa con muchos altibajos, con muchas dificultades. Sabemos que no ha sido fácil lo que estamos viviendo, pero es un reto que nos ha puesto la vida y que tenemos que afrontarlo de la mejor manera. Como escuela estamos aquí dispuestos a acompañarlos y acompañarlas durante todo este tiempo y tratando de hacer el mejor trabajo posible. Recuerden ustedes que el esfuerzo de nosotros sumado a la responsabilidad de ustedes es lo que puede garantizar unos excelentes resultados, que no son solo en términos de notas, sino también en términos de un buen aprendizaje y un aprendizaje de calidad. ¿Qué vamos a ver en este periodo? Vamos a ver dos asuntos muy importantes. El primero es cómo surgen las primeras ciudades y las primeras civilizaciones antiguas, las civilizaciones que dieron origen digamos, a las nuevas sociedades, y cómo el aporte de la agricultura como actividad económica y actividad productiva se convierte, digamos, en el eje fundamental de ese cambio. Se considera el pilar de toda una revolución, precisamente porque la sociedad que en ese momento apenas estaba gestando tuvo su motor principal en la actividad de la agricultura. Otro elemento que vamos a ver es, pues obviamente, esas sociedades y esas civilizaciones que empiezan a surgir en todo el mundo. Esas sociedades nos han generado y nos dejaron algunos legados, entendiendo legados como las herencias, como lo que nos dejan, como lo que vamos a aprender de los antepasados. Y ese legado, esa gran herencia, a veces no la hemos valorado lo suficiente. Entonces es bueno en este periodo reconocer cuáles son e incluso reconocer cuáles de esos legados se han convertido en sustento de nuestra educación y cultura vigente, de nuestra educación y cultura actual. Empezamos hablando del sedentarismo y de la agricultura. Sabemos que digamos, los primeros seres humanos, el Homo sapiens, en su proceso de transformación físico y social, inicia con unas actividades nómadas, es decir, el ser humano se trasladaba de un lugar a otro y en ese traslado no tenía lugar fijo donde dormir, no tenía lugar fijo donde habitar, y por eso sus actividades estaban definidas únicamente por buscar su sustento y su alimentación. Estamos hablando de que tomaba los frutos que encontraba, iba cazando animales, y ese tipo de situaciones hacían que se trasladara de un lugar a otro, y cuando se acababa de pronto el sustento en un lugar se iba a otro lugar. Eso es lo que conocemos como nomadismo. Pero llega un momento en que el ser humano empieza a buscar como una mayor estabilidad y empieza a quedarse en unos lugares y busca la forma más bien de ir sembrando las semillas de lo que se ha comido, de lo que ha consumido. Y cuando empieza a sembrar el ser humano, empieza a esperar los resultados. Es lo que llamamos como agricultura, el sembrar, pues el utilizar la tierra. Y esa actividad, que parece muy sencilla y muy obvia, generó todo un cambio y una revolución, porque eso hizo que el ser humano se quedara en un lugar, se estabilizara, que es lo que conocemos como sedentarismo. Cuando ya el ser humano se ubica en un solo lugar, pues obviamente empieza a construir su espacio, a generar su vivienda, a buscar su manera adecuada de vivir,
pero no es el solo, sino que cerca pueden aparecer otros seres humanos y posteriormente esa unión de varios va conformando las primeras comunidades, que son comunidades primitivas, que son comunidades que no tenían ninguno de los avances tecnológicos que hoy tenemos, pero que empezaron en un proceso de socialización. ¿Cómo surgen esas civilizaciones? Pues precisamente el hecho de estar ubicados en un mismo lugar, en un mismo espacio geográfico y la relación necesaria de los seres humanos hace que surjan esas nuevas civilizaciones. El concepto de civilización ha sido un concepto que ha pasado como por muchas acepciones, como por muchas definiciones, y hemos pensado que civilizado es lo más avanzado. No, civilización es un estado y es un momento que hace que cualquier momento histórico, cualquier estadio de la sociedad se considere como civilización. O sea, somos tan civilizados nosotros como tan civilización fueron los antiguos. Entonces, no podemos decir que la civilización es avanzar, no, la civilización es un momento y todas las civilizaciones tuvieron, digamos, su momento histórico y su desarrollo de acuerdo a lo que tenían y lo que pensaban y se les ocurría en ese momento. De hecho, nosotros en este momento hemos disfrutado de muchas cosas de las civilizaciones antiguas a pesar de que nosotros estamos más avanzados. Hay una situación importante que vamos a ver durante el periodo, es que las civilizaciones que vamos a trabajar, todas tienen las mismas características, porque es que una civilización que es una organización social de un grupo humano en un momento determinado de la historia, porque eso sí no se nos olvide que las civilizaciones digamos, avanzan, se organizan de acuerdo al momento histórico, pero tienen unas características fundamentales. Esas características son generales y son comunes, es decir, las vamos a ver en casi todas las civilizaciones. La una es el espacio geográfico, es decir, todas las civilizaciones se ubican en un lugar. ¿En cuál lugar? En el que haya sido posible. Entonces tuvimos unas civilizaciones en Mesopotamia, pero también tuvimos civilización en Grecia, también lo tuvimos en Roma, también tuvimos los egipcios, pero también tuvimos los chipchas, también tuvimos los taironas, es decir, las civilizaciones se ubican en un lugar y nosotros tenemos que estudiar en este periodo las civilizaciones antiguas, pero también las prehispánicas que estuvieron en América antes de la llegada de los españoles. Entonces, no vamos a perder de vista que vamos a hacer un estudio macro general de cómo surgen y las características de esas distintas civilizaciones, que también tenían unas actividades económicas. Cuando estamos hablando de actividad económica, necesariamente estamos hablando de producción, no necesariamente de plata. Hemos hablado mucho de que la economía no necesariamente es plata, la economía es un proceso de producción. Entonces, las actividades económicas de las civilizaciones antiguas tenían relación con eso, con lo que ellos producían para comer, para sustentarse. Y era una economía de autosustento, y era una economía de intercambio, de trueque, de tú me das el tomate y yo te doy la papa, ¿cierto? Entonces ese tipo de actividades económicas generaron, digamos, también la organización y la distribución de funciones al interior de la sociedad. Y esa distribución y esa organización necesariamente hace que aparezcan las relaciones de poder. Cuando estamos hablando de relaciones de poder, estamos hablando de que algunos seres humanos son los que definen normas y definen funciones. Y eso ya eso los va ubicando en un lugar superior con relación a los otros. Digo superior porque es un lugar de poder, de administración, y ese lugar de poder y administración es lo que hemos conocido como las relaciones políticas hoy. Quien maneja hoy el poder y administra está realizando acciones políticas. En esa época las relaciones de poder estaban en manos de los ancianos, estaban en manos de las personas más,
digamos, más adultas de la sociedad, quienes eran los que tenían el conocimiento y lo transmitían. Entonces no necesariamente era por un puesto como lo es ahora, sino que el puesto y el lugar se lo daba a la misma sociedad por el conocimiento que tenían los ancestros. Las costumbres y tradiciones, siempre las costumbres y tradiciones las tienen todas las sociedades antiguas y las modernas tenemos tradiciones, nosotros tenemos tradiciones, en sus familias hay tradiciones y cada uno de ustedes, dependiendo de qué comunidad venga, digamos, de qué región venga, tienen unas tradiciones que son distintas entre sí, eso genera una gran diversidad. Las civilizaciones siempre han tenido tradiciones, tradiciones que están marcadas por el alimento, que están marcadas por la forma de vestir, tradiciones que están marcadas incluso por su parte de las creencias, de los rituales, de cómo se celebra la cosecha, cómo se celebra el cambio de la luna, cómo se celebran los cambios climáticos, cómo se celebra la llegada de un año, cómo se celebra el nacimiento, cómo se celebra la muerte. Ese tipo de tradiciones que siempre han existido, marcan también una característica importante en todas las civilizaciones. Y obviamente las creencias, porque la parte de la religión, parte de las creencias, tiene que ver con digamos, una dimensión humana. El ser humano cree en algo, termina siempre creyendo en algo. Y ese algo, que en las civilizaciones antiguas eran muchos dioses, marcaban en la parte de la religión y marcaban, digamos, unos rituales que se convertían en tradiciones y que se fueron cambiando, se fueron modificando, y que hay muchas religiones como también hay tradiciones, ¿cierto? Entonces, esas características, que son 5, es importante tenerlas. Ustedes hoy tienen un espacio geográfico, es decir, un lugar. Ustedes hoy en la sociedad actual tienen unas actividades económicas, pero también hoy hay una forma de poder y formas de administrar. Y también hoy hay tradiciones que hemos tomado de los anteriores, pero que también estamos colocando para las generaciones futuras. Y también tenemos unas creencias. Y eso, y somos una civilización. ¿Cuál es la importancia de los legados? Pues los legados es lo que nos dejan, lo que queda, la herencia. Y eso sustenta la cultura de las civilizaciones. Nosotros no podemos decir que una persona es civilizada porque tiene títulos. No, las personas están civilizadas porque hacen parte de una civilización. Ahora, en las civilizaciones hay enseñanzas, hay creencias y hay valores que se transmiten por parte de la educación. Y eso se une y conforma la cultura. Cuando usted es una persona culta, usted tiene enseñanzas, tiene educación, pero también tiene valores, pero también tiene principios, pero también reconoce las tradiciones. Entonces es un conglomerado de situaciones. Entonces en este periodo vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las civilizaciones antiguas, porque vamos a empezar a mirar todo el proceso histórico importante para nosotros ir avanzando en este área de las ciencias sociales. Luego vamos a realizar, después de este video, vamos a empezar a trabajar la guía, no se les olvide. Lo primero que hay que hacer en todas las guías es leer, y leer completo, de principio a fin. Después de que usted lea todo, entonces ahí sí empieza a desarrollar. Ojo, no empiece a resolver preguntas sin haber leído toda la guía. Eso es importante, no se les olvide. Vamos a leer, mucho ánimo, y hoy estaré pendiente de ustedes para lo que necesiten. Buen día.